Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo. En el capítulo anterior, hablamos de Faetón, el hijo del sol, que solo quería una prueba y acabó incendiando medio mundo. Faetón no pidió poder por ambición, solamente pidió una confirmación, la confirmación de si realmente era hijo de Helios. Y los dioses, cuando deciden demostrar algo, no suelen hacerlo con cuidado. Faetón subió al carro solar, perdió el control y Zeus lo fulminó antes de que el cielo y la tierra quedaran irreconocibles. Básicamente porque todos los dioses estaban metiéndole presión a Zeus como diciendo: se están quemando todas las cosechas, está destruyendo el mundo, hay que hacer algo. ¿Y cuál es la primera decisión que tomó Zeus? Matarlo. Sí, ya está. En vez de coger y parar el carro y esas cosas, no, dijo, lo mato y ya está. Muerto el perro, se acabó la rabia. La lección parecía clara: hay verdades demasiado grandes para un mortal y acercarse demasiado a los dioses, aunque sea para saber quién eres, suele salir caro. Pero lo interesante no es solo cómo terminó Faetón, es lo que nos deja preparado el terreno. Porque Faetón muere por querer subir demasiado alto y la historia que viene ahora empieza justo al revés. Después de Faetón, el mito baja de golpe del cielo a la tierra, de un hijo que quiere demostrar quién es a otro que ni siquiera sabe dónde está. Aquí entra Europa. Sí, Europa no muere como Faetón, no desafía a nadie, simplemente es raptada por Zeus, transformada en toro. Madre mía, parece ser que los dioses... No sé si quieren que hable de esta historia. Bueno, yo creo que es Zeus. ¿Te parece bien que hable del rapto de Europa? ¿Sí? Vale. Como decía, que Europa no muere como Faetón y no desafía a nadie, simplemente raptada por Zeus, transformado en toro, porque Zeus nunca secuestra sin añadir un componente absurdo a la escena. Siempre se tiene que transformar en algún animal. Y cuando Europa desaparece, alguien tiene que salir a buscarla. Ese alguien es su hermano Cadmo. Cadmo no quiere respuestas cósmicas, no quiere tocar el poder, solo quiere encontrar a su hermana y volver a su casa. Pero en la mitología griega, cuando un dios interviene en tu familia, lo normal es que no haya vuelta atrás. Faetón quiso subir al cielo y cayó. Cadmo se pierde en la tierra y acaba fundando una ciudad sin quererlo. Y esa ciudad será Tebas, la ciudad donde casi todo saldrá mal. Así que hoy no vamos a hablar de alguien que quiso ser más que mortal, vamos a hablar de alguien que intentó ser normal y no le dejaron. Hoy empieza la historia de Cadmo y el rapto de Europa, así que quedaos, sentaos y sed bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo. Pues comencemos con esta historia. Gracias, Helios. Vamos a contar la verdad, ¿no? Pues, por lo tanto, gracias a Faetón, los yermos desérticos y las regiones polares heladas dieron a la humanidad extremos de temperatura con los que lidiar, además del ciclo de estaciones provocado por la estancia de Perséfone en el inframundo, como ya sabéis. No obstante, la lección impartida a Faetón no detuvo a la humanidad a la hora de intentar llegar más alto. Por toda Grecia, los reinos continuaron alzándose y derrumbándose. El mundo griego abarcaba por aquella época Asia Menor, así como Siria y las tierras de Levante, el Líbano de nuestros días. La influencia de esta parte del mundo en la cultura griega y el mito fue inmensa. Motivó un gran tráfico comercial, la escritura ortográfica y finalmente los fundamentos del primer ejemplo de la polis, la ciudad-estado que alcanzaría su culminación con el establecimiento de Troya, Esparta y Atenas. En una historia en la que se combinan Zeus, transformaciones, un dragón, serpientes, una ciudad y una boda. En esta historia os voy a contar el inicio de la escritura y el inicio de algunas civilizaciones y sobre todo de las polis. Por lo tanto, que empecemos con la historia. El rey de los levantinos de Tiro, Agénor, hijo de Poseidón y Libia, y su reina Telefasa, hija de Nilo y de la ninfa nube Néfele, tuvieron 5 hijos, una hija Europa y 4 hijos varones que se llamaron Cadmo, Cílix, Fénix y Taso. Los hijos de Agénor estaban jugando en un prado florido una tarde cuando Europa empezó a deambular y se separó de sus hermanos. Le había llamado la atención un hermoso toro blanco que pastaba en la zona de hierba alta. Como ya sabéis, no os recomiendo que si veis un animal solitario, muy bonito y tal, por cualquier tipo de prado, como es este, por ejemplo, o yo qué sé, alguna montaña, alguna playa o lo que sea, tened cuidado, puede ser Zeus. Le había llamado la atención, pues eso, un hermoso toro blanco, y a quién no le iba a llamar
la atención. Al acercarse, el animal alzó la cabeza y la observó. Algo en su mirada la fascinó, se acercó más. El aliento del toro era dulce y su morro suave y acariciable. Trenzó guirnaldas de flores alrededor de sus cuernos y le pasó los dedos por el pelaje cálido, tupido y atrayente. Luego, sin saber por qué, se subió a los lomos del animal. Se inclinó hacia adelante y agarró cada cuerno con una mano. ¿A quién se le va a ocurrir agarrarse a los cuernos de un toro? Y sobre todo subirse encima de un toro. No digo que los toros sean malos, pero normalmente suelen ser bravos y cualquier animal que está tan tranquilo y le toca las narices, pues se puede dar la vuelta y pegarte una buena cornada, pero Zeus lo hizo de otra manera, ¿vale? Lo del tema de la cornada, ¿vale? Así que, ¡ay! Pero qué cosa más preciosa, le susurró al oído, tan fuerte, sabio y dócil. Y bueno, estas palabras a Zeus, pues, le encantaban. Con un empellón de la enorme testa, el animal se puso a trotar. El trote se convirtió enseguida en algo más parecido a galope. Europa se reía y le animaba a continuar. Cadmo y su hermano pequeño habían estado compitiendo entre ellos a ver quién era capaz de lanzar una piedra más lejos. Juegos de la antigüedad, obviamente, cuando nos aburrimos. Cadmo, como es normal, siempre ganaba. Era un lanzador de piedras, discos y jabalinas especialmente dotado. Se giraron justo para ver a su hermana desapareciendo de su vista a lomos de un toro. Corrieron tras ella tan rápido como pudieron, pero el toro era increíblemente veloz. A los hermanos se les antojó, por más que fuese imposible, que las pezuñas del animal no tocaban ya el suelo. En pleno ataque de pánico llamaron a gritos a Europa por su nombre y le chillaron que saltase, pero o bien no los oyó o no les hizo caso. El toro se elevó más y más por los aires hasta que la perdieron de vista. Claro, Cadmo volvió a casa y llevó las noticias a sus padres, el rey Agenor y la reina Telefasa. Tremendo fue el lamento y grande la recriminación. Empezaron a decir, pero ¿cómo has podido perder a tu hermana? ¿Cómo que se ha podido montar en un toro blanco? Pero estáis locos, es que no me lo creo, seguramente alguien la ha secuestrado y no ha sido un toro, lo estáis inventando, bla, 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 bla. Y Cadmo como diciendo, ¿cómo le explico yo esto a mis padres de que realmente un toro blanco se ha llevado a mi hermana? Pero bueno, al fin y al cabo, pues les regañaron, posiblemente puede ser que les pudieron latigar. Bueno, no se sabe. Pero mientras tanto, el toro blanco llevó volando a Europa hacia el oeste, lejos de su reino natal de Tiro, atravesando el Mediterráneo en dirección a las islas de Grecia. Encantada y para nada atemorizada, Europa se echó a reír cuando primero el suelo y luego el mar desaparecieron bajo sus pies. O sea, imaginaos a ella encima del toro como diciendo, ¿what the fuck? ¿Qué narices está pasando? Por favor, o sea, alucinando. Europa estaba en trance. El viaje fue tan asombroso que la masa geográfica al oeste de su tierra natal se ha llamado desde entonces Europa en su honor, ¿vale? Y aquí es donde surge, pues, el nombre de Europa y del continente. No se detuvieron hasta llegar a la isla de Creta, donde el toro reveló ser, ¿quién si no? Pues como os he dicho, Zeus. Si fue la transformación de Io en vaquilla a cargo de Hera lo que le inspiró para adoptar la forma de un toro o no, pues no podemos saberlo, pero el truco funcionó. Por lo visto, dado que Europa se quedó gustosamente en Creta el resto de su vida. O sea, primero transforma a Io en vaca, la persigue, la deja embarazada y de ahí, pues todo lo que os conté hace 2 capítulos anteriores. Y ahora dijo, ¿y si yo me transformo en toro? Pero no en un toro cualquiera, en un toro blanco, súper bonito, súper dócil y súper tal. Ay, qué pájaro es este Zeus. Así que le acabaría dando 3 hijos a Zeus, ¿vale? Europa al final se quedó embarazada, como es normal en el sentido de que Zeus siempre que le gusta a una persona siempre la deja embarazada. Pero Europa le dio a 3 varones. Esos 3 varones se llamaron Minos, Radamantis y Sarpedón, o Radamanto, ¿vale? Ya como lo queráis pronunciar. Que tras sus muertes respectivas, que seguramente lo sepáis, se convertirían en los jueces del inframundo y se dedicarían a sopesar las vidas de las almas muertas y distribuirles castigos y recompensas apropiados. Entonces, ya sabéis que para pasar al inframundo tenéis que, al morir, llegáis al barquero, a Caronte, le entregáis una moneda, si no, os tirará al río Estigia y pasaréis ahí 100 años, lo decretó él, ¿vale? Y si le dais la moneda, pasáis río Estigia
y Caronte ya no os destina a cada sitio, sino tenéis que pasar por uno de los juicios, en donde esos tres personajes, Minos, Radamantis y Sarpedón, os juzgan y os van destinando a las diferentes islas, diferentes departamentos que tenemos aquí en el inframundo. Un día voy a ver si puedo traer a Caronte para que nos explique más o menos cómo es el inframundo, ¿vale? O sea, vamos a hacer lo que viene siendo un... ¿cómo se llama? Un inframundo tour con Caronte, ¿vale? En Tiro, los infelices padres de Europa enviaron a Cadmo y a sus tres hermanos a buscar a su hermana. O sea, les pusieron unas instrucciones terminantes de que no se les ocurriera volver a casa sin ella. O sea, sin vuestra hermana no vais a volver a casa, pero ni de coña. Así que imaginaos a los hermanos. Partieron, volvieron otra vez a su casa. Ya lo veremos. Los tirios ya eran célebres navegantes y comerciantes, ¿vale? Fénix, el hermano de Cadmo, que obviamente no tenemos que confundirlo con el ave mitológica, acabaría sucediendo a Agenor en el trono del reino, que rebautizó Fenicia en honor a sí mismo. Por eso se llama Fénix Fenicia, ¿vale? Tampoco se comían mucho la cabeza por los nombres. La habilidad de los fenicios como comerciantes les reportaría grandes riquezas y prestigio. Trataban con sedas y especias del lejano oriente, pero la invención y propagación del alfabeto que tantas ventajas le dio sobre sus vecinos y rivales fue cosa suya. Por primera vez en la historia humana, un lenguaje podía escribirse según su sonido, lo que suponía que la costa mediterránea, el norte de África y Oriente Medio incluidos, eran capaces de comunicarse por primera vez usando símbolos sobre papiro, cueros, cera o cerámica que podían leerse en voz alta. Las marcas de la página o de la pantalla que interpretaréis mientras leéis ahora, ¿vale?, derivan del alfabeto fenicio. Y fue Cadmo quien llevó este maravilloso invento a Grecia en el transcurso de su larga búsqueda de Europa. Creo que tengo por aquí apuntado que antes de esta genial idea fenicia, la escritura adoptó la forma de símbolos visuales tales como jeroglíficos y pictogramas. Al igual que nuestros números, no guardaban relación por cómo sonaban. O sea, el 24 escrito, por ejemplo, no da ninguna pista sobre la pronunciación y cada uno pronuncia este signo de manera distinta dependiendo de las prácticas de su idioma. Los griegos adaptaron el alfabeto fenicio al sistema escrito que más o menos sigue vigente hoy en día, y su cercana relación cirílica se extendió desde Bulgaria en el siglo IX después de Cristo hasta los Balcanes, Rusia y muchas otras regiones de la Europa del Este y Asia, mientras que los romanos adoptaron la alfa y la beta de los griegos en el sistema alfabético que en este instante descifráis con tanta fluidez. Durante años viajaron en vano. Por algún motivo, tal vez una divina influencia inadvertida, Creta resultó ser el único lugar en el que no buscaron, por lo visto. O sea, buscaron por todas las islas, bueno, es que también te digo, hay muchísimas islas en Grecia, pero buscaron por todos los lados. El viaje yo creo que tuvo que ser más largo que la Odisea y al fin y al cabo, pues, no la encontraron, de momento. La isla en la que se quedaron más tiempo fue Samotracia, más al norte del Egeo. En Samotracia vivía una pléyade llamada Electra, y las Pléyades, por si no sabéis quiénes son 7 hermanas y eran las hermanas del titán Atlas y de la oceánide Pleione. Electra había dado a luz a 2 hijos de Zeus, otra que se quedó embarazada de Zeus, que fueron Dárdano y Yasio, así como a una hija, Armonía. Cadmo quedó inmediatamente cautivado por la belleza de esta mujer, la dulzura y los plácidos modales de Armonía, y se la llevó para que la acompañase en su búsqueda. No os puedo contar mucho lo que pudo pasar, pero sí que os puedo contar una curiosidad. Normalmente se dice en otros mitos que Armonía es hija de Ares y Afrodita, pero yo pienso que realmente no debería ser hija de Ares y Afrodita porque en esta historia hay un momento que no tiene no tendría mucho sentido, ¿no? Tampoco quiero haceros spoilers ya, pero no tendría mucho sentido. Entonces para mí tiene más sentido que sea hija de Zeus que de Ares y Afrodita, y ahora vais a entender por qué. Digamos que Cadmo conoció a Armonía, se enamoró de ella y bueno, pues le pidió ayuda y le dijo: oye, Armonía, ¿qué te parece si me ayudas a buscar a mi hermana Europa, la cual llevo buscando durante meses o años y tengo que llevarla a casa con mis padres? ¿Me echas una mano? Y bueno, pues Armonía supongo que también estaría enamorada de él
y le echó una mano. Pero la pareja dejó Samotracia y puso rumbo a Grecia, en teoría para buscar a Europa, aunque por lo que respecta a Cadmo lo animaba un propósito mayor. Nos referimos a Cadmo con frecuencia como el primer héroe, ¿vale? Normalmente siempre se refieren a Cadmo como el primer héroe de la mitología griega, ¿vale? Ya lo juzgáis vosotros y lo ponéis en los comentarios, a ver qué opináis. Si nos preocupamos de hacer las cuentas, veremos que forma parte de una quinta generación de paternidad humana y divina a partes iguales. Podía remontarse en su línea genealógica hasta el principio de la vida con su abuelo paterno Poseidón, cuyo padre fue Crono, hijo de Urano, y por parte de su abuela Libia descendía de Ínaco, cosa que añadía una porción de sangre humana real a la circulación de sus venas. Poseía la inquietud y el espíritu viajero típicos del héroe, así como las proporciones requeridas de valentía, seguridad y confianza en sí mismo. Poseidón le tenía cariño a su nieto, como es natural, pero fue Atenea quien se ocupó de él al otorgarle el mayor de los favores, sobre todo una vez unido a Armonía, que era una de las más devotas seguidoras de la diosa. Igual que Taso, el hermano de Cadmo, había fundado un pequeño reino en una isla cercana llamada Tasos, ¿vale? Ya os he dicho que la originalidad de los nombres es increíble, e igual que Fénix le había dado su nombre al reino fenicio, el tercero de los hermanos de Cadmo, Cílix, abandonó la búsqueda de Europa y se volvió a Asia Menor para establecer su propio reino al que llamó Cilicia. Con Armonía a su lado y un largo séquito de leales seguidores de Tiro ocupándose de ambos, Cadmo puso rumbo a Delfos para consultar al oráculo. O sea que básicamente 3 de los hermanos de Europa habían decidido ya acabar con su búsqueda. Se fueron a sus respectivos lugares, que ellos quisieron fundar su propia ciudad con sus propios nombres y dijeron, pues ya está. Y supongo que es lo que os digo, al fin y al cabo siempre en la familia, si tenéis varios hermanos, siempre hay alguien que es más responsable que todos los demás, y Cadmo era el más responsable de todos ellos. Sabía en lo más hondo de su ser, como todos los héroes, que estaba destinado a grandes gestas, pero no sabía muy bien dónde le esperaba su futuro y todavía necesitaba guía en lo relativo a la búsqueda de la pérdida de Europa. Ya conocéis de sobra los oráculos, como para sorprenderos de la excéntrica respuesta de Pitia. Aquí ya había ocurrido lo que os conté, el tema de lo de Apolo, que mató a Pitón. Justamente aquí se fundó el oráculo de Delfos, ¿vale? Pero bueno, si queréis saber esta historia, echar más atrás y en el capítulo donde os cuento el nacimiento de Apolo, os cuento todas estas cosas. Así que Cadmo, hijo de Agénor, hijo de Poseidón. Las Pitias suelen nombrarte siempre por en plan de tu nombre, tu padre y luego tu abuelo, seguramente. Aunque normalmente siempre suele ser, en plan, hubiese dicho Cadmo, hijo de Agénor, y ya está. Pero bueno, declamo, abandona la búsqueda de tu hermana y sigue a la vaquilla marcada con una media luna. Síguela hasta que caiga exhausta. Allí donde caiga, has de construir. ¿Construir qué? Hasta nunca, Cadmo, hijo de Agénor, hijo de Poseidón. ¿Qué vaca? No veo ninguna vaca. Allí donde caiga la vaca, allí Cadmo, hijo de Agénor, hijo de Poseidón, has de construir. Sí, pero la vaca esa, la vaquilla con la media luna ayudará a Armonía y a su héroe, hijo de Agénor, hijo de Poseidón. Oye, mira, hasta nunca. Y se acabó la profecía. ¡Y ya está! ¿Y para qué más? Y luego ya con el tiempo, dices, ¡ah! O a lo mejor ni siquiera eso. Porque ya sabéis que a lo mejor os dice una profecía en la cual pues vais a morir, vais a intentar no morir y al final acabáis muriendo porque se hace una profecía autocumplida. Cadmo y Armonía se miraron, se encogieron de hombros y salieron de Delfos con su séquito de leales tirios. ¿Era posible que una vaca se materializase por arte de magia ante sus narices? O quizás que algún mensajero celestial apareciese para guiarlos hasta tal animal. Mientras tanto, debían echar un vistazo por allí. Hoy, Delfos y su oráculo, el estadio y los templos están situados en la zona de Grecia conocida como Fócida. El rey de Fócida, Pelagón, al oír que Cadmo y Armonía, por entonces famosos en el lugar por el regalo del alfabeto, ¿vale? O sea, ya eran famosos por haber regalado el alfabeto a esta gente, estaban en la zona. Y entonces envió a sus mensajeros para ofrecerles quedarse como invitados de honor en su palacio. Fue una invitación que la pareja embarrada por el viaje y su hambrienta hueste se sintieron más que satisfechos por aceptar. Entonces, pues bueno, aquí lo que hubo fue una clase de juegos, todo el mundo se empezó a divertir y bueno, ya sabéis, como al principio de la historia que os he estado contando, Cadmo era muy diestro en el lanzamiento de todo tipo de objetos. El rey Pelagón lo que hizo fue, pues, hacer unos juegos para que todo el mundo se divirtiera.
Entonces hizo el lanzamiento de disco y, como ya os he contado antes, Cadmo era muy diestro en todo tipo de lanzamientos. Por lo que los competidores a los que se enfrentaba Cadmo al día siguiente eran principalmente un puñado de jóvenes enclenques del lugar y unos guardias del palacio barrigudos. Tampoco es que fuesen bastante buenos, o sea que tenía todas las de ganar. Y cuando mandó el disco fuera del recinto del palacio con su primer lanzamiento, tuvieron que enviar a un sirviente a buscarlo y la multitud estalló en vítores. A media tarde, Cadmo había ganado una de las pruebas. Armonía fulminaba con la mirada a las mujeres y chicas que le lanzaban besos y flores a los pies en plan de «Cadmo, quiero un hijo tuyo, por favor, cásate conmigo, tal, no sé qué». Lo típico. Y Pelagón, que no era un monarca rico, envió a su chambelán a buscar un premio adecuado para su noble Vítor Lodorum. «Gente de Fócida», exclamó el rey colocando en la frente de Cadmo una corona apresuradamente trenzada con hojas de olivo. Ya os conté en un capítulo anterior, no me acuerdo exactamente en cuál, pero en cada ciudad, dependiendo de la zona, se ponía un tipo de corona. Corona de hojas de olivo, corona de laurel y otra corona de... ahora no me acuerdo. Pero bueno, podéis ver los capítulos anteriores. «Contemplad a vuestro campeón, nuestro honorable huésped, el príncipe Cadmo de Tiro, y he aquí un premio que se adecúa con su gran velocidad, fuerza y gracia». Se elevó un tremendo clamor que cayó en un confuso silencio cuando el chambelán de palacio se abrió paso entre la muchedumbre guiando por delante a una gran vaca. El silencio burbujeó hasta convertirse en risita y la risita en un estallido franco. La vaca rumió, levantó el rabo y soltó una plasta líquida por detrás. La multitud ululó con hilaridad. Pelagón se puso color escarlata. Su padre, Anfidamas, le dijo a Cadmo con un guiño: «Ah, bueno, Morfeo no siempre puede acertar, ¿no?». Pero Armonía le dio un codazo a Cadmo muy emocionada. «Mira», le dijo sin aliento, «fíjate, Cadmo, fíjate». Cadmo vio de repente lo que había atraído la atención de su esposa. En el lomo de la vaca se veía una marca de una forma de media luna, y no había otra manera de describirla, una media luna bien clara. Pelagón le murmuraba algo poco convincente en su oreja sobre el pedigrí del animal y la cantidad de leche que le daba, pero Cadmo le interrumpió y le dijo: «Su Majestad, no podría haber encontrado un regalo más maravilloso e idóneo. Estoy abrumado de satisfacción y gratitud». Bueno, vale. Entonces, dijo Pelagón, ¿en serio? Claro, levemente asombrado. El chambelán se quedó tan sorprendido de oír aquello que se le cayó la vara de sauce con la que había estado azuzando al animal hacia el estrado del ganador. «Desde luego», dijo Cadmo saltando del estrado y ayudando a Armonía a bajar después de él. «La verdad es que es el regalo perfecto, justo lo que queríamos». Y la vaca se dirigió hacia la multitud. Cadmo y Armonía, dando la espalda a los monarcas, empezaron a seguirla, por lo que le dijo el oráculo. Por encima del hombro, Cadmo le dirigió unas palabras al rey, balbuceando agradecimientos y cumplidos incoherentes. Vamos, que básicamente ya dijeron: «Corre, Armonía, que la vaca está andando y tenemos que perseguirla a ver hacia dónde va y dónde tenemos que construir», porque todavía no sabían muy bien el tema de profecía. Ya tenían una pequeña parte de la profecía, ¿vale? Entonces, «Su Majestad nos perdonará, una estancia maravillosa, muy agradecidos por su hospitalidad, comida excelente, entretenimiento genial, amabilísimo, hasta más ver». «Agradecidísimos», repitió Armonía, «nunca lo olvidaremos, nunca, hermosísima la vaquilla, adiós». Pero que, es decir, dijo Pelagón aturdido por aquel rápido y repentino mutis, «yo pensaba que se quedaban ustedes otra noche. Lo siento, no tenemos tiempo, vamos hombres, con nosotros». Así que cogieron a todo su séquito y se fueron. Durante 3 días y 3 noches, Cadmo, Armonía y su reguero de leales tirios siguieron a la vaquilla con la marca de la media luna en su vagar de aquí para allá por colinas, a través de prados, campos y riachuelos. Parecían viajar con un rumbo sureste en dirección a la provincia de Beocia, que es una región central de Grecia al norte del Golfo de Corinto. Sin adelantar gran cosa, vale la pena comentar que en su día llevó el nombre de Cadmea, ¿vale? Cadmo, Cadmea. Lo vais pillando, ¿no? Entonces, Armonía creía que la vaquilla iba a resultar ser la mismísima Europa. ¿Podría haber sido la mismísima Europa? Puede ser. Pero, después de todo, al raptarla Zeus había transformado en un toro, de modo que, ¿por qué no iba a adoptar ella también una forma bovina? Cadmo, hipnotizado por el rítmico bambolearse de los 4 traseros de la vaca, se inclinaba más bien por pensar que todo aquello era una cruel humorada que le había sido enviada para confundirla.
Sí, los dioses también pueden ser muy graciosos y liarte con este tipo de cosas. Súbitamente, tras descender una pronunciada cuesta y alcanzar el borde de una vasta llanura, la vaquilla se vino abajo y soltó un gruñido de agotamiento. «Gracias a Dios», dijo Cadmo. «Tal y como profetizó el oráculo», exclamó Armonía. «¿Qué dijo la Pitia? Allí donde caiga la vaca, allí debéis construir». «Pues eso». «¿Pues eso qué?», dijo Cadmo irritado. «¿Qué quieres decir con pues eso? ¿Construir? ¿Construir qué? ¿Construir cómo?» «Te lo diré», dijo Armonía. «Sacrifiquemos a la vaca a Palas Atenea», ¿vale? Si ya sabéis, habéis estado atentos en los capítulos anteriores, ya os comenté por qué se llama Palas Atenea, ¿vale? Por una amiga que tuvo, la acabó matando y bla, 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 y al final se puso su nombre por ella y tal. Bueno, la pobre criatura ya está casi muerta de todas formas. Atenea nos guiará. Cadmo convino con ella y decidió establecer una especie de campamento primitivo allí mismo. Para poder purificar cómo convenía el sacrificio, envió a varios de sus hombres a por agua a un arroyo cercano. Cadmo degolló la vaca y justo estaba salpicando con la sangre un altar improvisado adornado con flores silvestres que vinieron sus guerreros con una terrible noticia. Le dijeron que un dragón, bajo la forma grotesca de una gigantesca serpiente marina, defendía el arroyo. Ya había matado a 4 hombres, apretándolos entre sus nudos hasta asfixiarlos y arrancarles la cabeza a mordiscos con sus enormes mandíbulas. ¿Qué podía hacerse? Los héroes no se quedan parados retorciéndose las manos, los héroes actúan. Cadmo corrió hacia el arroyo y por el camino cogió una enorme roca. Escondido tras un árbol, silbó para atraer la atención del dragón y entonces le lanzó la roca contra la cabeza, se la machacó y lo mató en el acto. Cadmo era un humano. Yo no sé cómo sería esta serpiente de grande o su cabeza, pero ya te digo yo que si su cabeza es como este tronco que está justamente detrás de mí, con una roca lo que viene siendo, yo qué sé, pues como mi cabeza, no vas a hacer mucho. Pero bueno, al fin y al cabo, la mató. ¿Vale? «Adiós a las serpientes de agua», dijo Cadmo, contemplando la sangre y los sesos del monstruo mientras se mezclaban con las aguas del arroyo. Resonó una voz alta y clara. «Hijo de Agénor, ¿por qué observas a la serpiente que acabas de asesinar? También tú serás una serpiente y soportarás la mirada de los desconocidos». Cadmo miró a su alrededor, pero no vio a nadie. La voz debía de haber retumbado en su interior. Sacudió la cabeza y volvió al campamento satisfecho, tanto por los vítores de sus seguidores como por los besos admirados de Armonía, a quien no le contó nada de la voz aquella. O sea, esa voz solamente la había escuchado él. Lo bastante lejos como para no ser oído por Cadmo, uno de sus hombres mascullaba con el irritante deleite de aquellos que traen malas noticias. Este hombre venía de Beocia y susurró a sus compañeros con un astuto sacudimiento de cabeza que aquel dragón Ismenios, el dragón Ismenio, que Cadmo acababa de asesinar, era conocido por ser sagrado para Ares, el dios de la guerra. De hecho, prosiguió, algunos creían que la criatura, en realidad, era hija de Ares. Por lo tanto, Cadmo estaba en un grave problema. «Su muerte no nos va a traer nada bueno», dijo chisteando y chasqueando la lengua. «Uno no enfada al dios de las batallas con impunidad». «No, señor, lo mismo da quien sea su abuelo». O sea, esto lo decía porque como el abuelo de Cadmo era Poseidón, se pensaban que a lo mejor le podría defender, pero me da a mí que no. Hay que reconocer aquí que uno de los retos más pesados que los héroes y mortales de aquella época afrontaban tenía que ver con las relaciones de los diversos dioses. Es decir, abrirse paso entre los celos y animosidades de los olímpicos era un asunto delicado. Demostrar demasiada lealtad y servilismo a uno podía suponer provocar la enemistad con otro. Si Poseidón y Atenea te favorecían, como le sucedía a Cadmo y a Armonía, por ejemplo, entonces probablemente Hera o Artemisa o Ares o incluso Zeus en persona harían lo imposible por ponerte obstáculos y trabas. Si fuera Atenea, Zeus a lo mejor no, su hermano Ares seguramente, pero Zeus no porque Atenea es su favorita. Pero si fuese Poseidón, pues Zeus sí que podría meter un poquito ahí la puntillita, también te digo. Entonces, y que el cielo ayudase a aquel suficiente estúpido como para matar a uno de sus favoritos. Cadmo, al asesinar al favorito de Ares, se había hecho enemigo de uno de los dioses más agresivos y despiadados, desde luego, pero no era consciente de ello, dado que el rumor entre las filas de su séquito no había llegado a sus oídos. Encendió incienso despreocupadamente y contempló y completó su sacrificio a Atenea, suponiendo que las cosas iban sobre ruedas.
Aquella sensación se vio reforzada por la aparición inmediata y benigna de Atenea. Complacida por la ofrenda de la vaquilla, descendió de la nube de fragante humo que Cadmo había producido y decidió una grave sonrisa a sus humildes adoradores. «Levanta, hijo de Agenor», dijo la diosa adelantándose y ayudando a incorporarse al suplicante Cadmo. «Tu sacrificio nos ha resultado grato. Si sigues mis instrucciones con cuidado, todo irá bien. Labra esta fértil llanura, lábrala bien, luego siembra en los surcos los dientes del dragón que acabas de matar». Eran finales de primavera, y la tierra de la llanura estaba lo suficiente manejable como para labrar surcos poco hondos pero largos y bien marcados sin necesidad de esfuerzos terribles por parte de los afanosos tirios. Una vez el terreno labrado, Cadmo se puso a perforar los surcos unos centímetros en el extremo romo de su espada y empezó a dejar caer todos y cada uno de los dientes que cogió del dragón. Más bien, pues 512 dientes plantó Cadmo en total. Un leve viento soplaba por la llanura removiendo las copas de los matorrales y levantando nubecillas polvorientas de la tierra. Los demonios del polvo restallaban y se arremolinaban por allí, y se cernió sobre todo una gran quietud. ¿Qué es lo que iba a pasar después de sembrar esos 512 dientes? Pues Armonía fue la primera en ver cómo se movía la tierra de un surco, señaló con un dedo y todas las miradas lo siguieron. Un respingo y un grito amortiguado se alzaron de entre la multitud de mirones. La punta de una lanza asomaba, luego apareció un casco, seguido de unos hombros, una coraza, unas piernas enfundadas en grebas de cuero, hasta que surgió del todo un soldado armado de los pies a la cabeza, salvaje y colérico, pisando con un gran estrépito. Y ya estaría. O sea, ya os contaré en su momento cómo nacieron los mirmidones, el séquito de Aquiles, que más o menos la historia es algo parecida, pero vosotros imaginaos en esa época decir, siembro unos dientes de dragón, 512, y de repente del suelo, ¡pam!, unos hombres realmente enfundados en armadura. Bueno, pues como Atenea cuando nació de la cabeza de Zeus, ¿no? Todo tiene mucho sentido. Así que el tintineo y chatarreo de las armaduras, el clangor y entrechocar de las hebillas, cinturones y botas, el clamor y el golpeteo del metal y el cuerpo de las corazas, grebas y escudos, el rítmico gruñido y los gritos marciales se elevaban en un hórrido escándalo que llenó de terror a los espectadores. A todos menos a Cadmo, que se adelantó sin pensárselo y alzó una mano. «Espartos», vociferó hacia la llanura, dándoles un nombre que significa hombres sembrados. «Mis espartos», no espartanos, ¿vale? Mis espartos. «Soy el príncipe Cadmo, vuestro general. Descansen». Quizás por haber nacido a partir de dientes de dragón arrancados de la mandíbula de una criatura sagrada del dios de la guerra, aquellos soldados estaban llenos desde un primer momento de una extraordinaria agresividad. En respuesta a la orden de Cadmo se limitaron a entrechocar y hacer resonar sus escudos y lanzas. «¡Silencio!», gritó Cadmo. «¡Parad, parad! Os ordeno que paréis», gritaba Cadmo como un padre frenético en la línea de banda viendo cómo a su hijo lo machacan en una escaramuza. Pateando frustrado el suelo se volvió hacia Armonía. «¿Qué sentido tiene que Atenea se haya tomado tantas molestias para hacerme crear esta raza de hombres solo para que se destruyan entre ellos? Mira esta violencia, esta sed de sangre, ¿qué significa?». Pero incluso antes de decirlo, Armonía ya estaba señalando al centro de la refriega. 5 de los espartos de Cadmo formaban un círculo, los únicos supervivientes. Se empezaron a pegar entre todos y al final acabaron muriendo y solamente quedaron 5 vivos. 5. Por lo tanto, que esos 5 llegaron hasta Cadmo y se arrodillaron, las cabezas gachas. Llegaron hasta Cadmo y se arrodillaron. Grande fue el alivio, grande el regocijo de los tirios, y el día había sido extraño. Uno de los más extraños que habían conocido los mortales en toda la historia, pero parecía haber emergido una suerte de orden. «¿Cómo se llama este lugar?», preguntó Cadmo. «¿Alguien lo sabe?». Claro, estaban en una ciudad, no se habían dado cuenta y dicen, «Perdona, ¿dónde estamos ahora?». Y una voz destacó, la voz del hombre que había advertido que el dragón Ismenio era sagrado para Ares. «Yo soy de por aquí», dijo. «Llamamos a este lugar la llanura de Tebas. Entonces, en esta llanura construiré mi gran ciudad. En adelante no somos tirios, sino tebanos». Se alzó un tremendo griterío de alabanza y estos 5 espartos serán los señores de Tebas. Y aquí fue el gran origen de la ciudad de Tebas. Muy curioso su origen, ¿no? Los 5 señores fundadores de Tebas recibieron sus respectivos nombres: Equión, Udeo, Cetonio, Hiperenor y Pelor. Que sepáis que Cetonio llevó el nombre que los definía a todos como seres cetónicos, como nacidos de la tierra, ¿vale? Bajo la supervisión de Cadmo y de su leal ejército de seguidores tirios, construyeron poco a poco una ciudadela, la Cadmea, de la que surgió
un floreciente pueblo. Con el tiempo, este pueblo se convirtió en la poderosa ciudad-estado de Tebas. La sólida muralla que la rodeaba contaba con 7 puertas de bronce, cada una dedicada a un dios olímpico. La muralla la construyeron Anfión y Ceto, hijos gemelos de Zeus y Antíope, la hija del dios fluvial local Asopo. Hermes había sido amante de Anfión y le enseñó a tocar la lira. A propósito de la construcción de la gran muralla alrededor de Cadmea, Anfión cantó acompañado por la lira y las pesadas piedras transportadas por Ceto quedaron encantadas por la música, de tal manera que flotaron por los aires y el muro se terminó en un abrir y cerrar de ojos. Ya está, magia divina, lo dejamos ahí, ¿vale? En consecuencia, Anfión y Ceto, así como Cadmo, son considerados cofundadores de Tebas. Una vez completada la obra, Cadmo y Armonía abordaron el asunto de su boda. Claro, ya llevaban bastante tiempo juntos y dijeron: oye, ¿y si nos casamos? Por lo que, descendiente de titanes y dioses, aliados de los olímpicos y castigados por ellos, pero muy mortales y muy humanos, los dos fueron lo que hoy llamaríamos una pareja icónica, ¿no? O sea, la prensa actual y las redes sociales, pues sospechamos que difícilmente se resistirían a apodarlos. ¿Cómo podría ser? Entre Cadmo y Armonía. Cadmonía, ¿no? Ese sería su sipeo. Cadmonía. Entonces, su estatus como la pareja más importante del mundo conocido suponía que su festín de bodas era un honor jamás hasta entonces concedido a una unión mortal, a la que asistían los más notables de la tierra y los más notables del cielo. Pensad que, bueno, ha habido muchas bodas en las cuales muchos dioses han estado en ellas, pero pensad que esto es una boda de 2 mortales, aunque desciendan de Poseidón y de otros dioses, sus padres eran mortales, por lo tanto, ellos eran mortales. Así que creo que sería la primera boda en la historia de Grecia que los dioses olímpicos irían a una boda de 2 mortales. Los regalos, ¿vale?, de los dioses fueron estupendos. Afrodita le entregó a Armonía, esto quedaros con ello porque este regalo va a ser bastante importante en esta historia. Básicamente, Afrodita le entregó a Armonía un cinturón, una especie de ceñidor. O sea, para que te ciñas bien, se te quede bien la cinturita, vamos a definirlo más o menos como una especie de corsé así bonito, que era una prenda mágica de lencería que tenía el poder de provocar el deseo arrebatado más turbador. O sea, vamos, separado, ¿vale? Más y luego turbador, ¿vale? No pensemos mal. Así que se dice que Armonía era reacia al asunto del tálamo y que su amor por Cadmo todavía estaba pendiente de consumar. Sí, no se habían acostado todavía. Así que, por lo tanto, aquel cinturón prestado durante lo que se prolongase la luna de miel por la diosa del amor y la belleza, que muy bien podría haber sido la madre de Armonía, ¿vale?, era por tanto un detalle de gran valor. Pero ningún regalo de bodas eclipsó al collar que Cadmo le consiguió a su novia. Era la joya más hermosa que se hubiera visto jamás, fabricada con la calcedonia, el jaspe, las esmeraldas, los zafiros, el jade, el laspilázuli, la amatista, la plata y el oro más selectos. Produjo respingos maravillados entre los invitados cuando se lo colocó en el cuello a su futura esposa. Corrió el rumor de que también se lo había proporcionado Afrodita. El rumor añadía que lo había fabricado Hefesto. El rumor iba aún más allá e insinuaba que su esposa Afrodita había urgido a Hefesto a fabricarlo porque a su vez su amante Ares, que era, como recordaréis, o sea, le guardaba bastante rencor a Cadmo por matarle al dragón Ismenio, le había urgido a que lo hiciera. O sea que Ares le había dicho a Afrodita que hiciera esto. ¿Por alguna razón? Ya veremos. Porque la verdad, cruel y pasmosa, es que el collar estaba maldito. Sí, profunda e irrevocablemente maldito. Un horrible infortunio y una trágica calamidad lloverían sobre las cabezas de los dueños de aquella joya. Todo esto es confuso y fascinante a partes iguales. Si Ares y Afrodita fuesen realmente los verdaderos padres de Armonía, ¿por qué iban a querer condenar a su propia hija? ¿No? Aquí es donde entro yo ahí en el debate de si Armonía fue hija de Ares y Afrodita o fue realmente de Zeus. Yo pienso que fue de Zeus, porque si no, ¿por qué Ares y Afrodita iban a condenar a su propia hija? ¿Vosotros qué pensáis? Así que, ¿realmente qué iba a ser? ¿Todo por vengar a una serpiente de agua muerta? Además, ¿acaso podía ser Armonía la hija del amor y la guerra? Y si así era, ¿por qué iban a condenar el benéfico resultado de aquellas 2 poderosas y
pavorosas fuerzas con crueldad tan antinatural. La unión de Cadmo y Armonía parece al igual que la de Eros y Psique, ¿no? Indicar el ayuntamiento de dos aspectos primordiales y contradictorios de nosotros mismos. Quizás la tradición conquistadora, escritora y comerciante oriental representada por Cadmo, su nombre viene de la antigua raíz árabe y hebrea QDM, que significa del este. Puede ser considerada como elemento de fusión del amor y la sensualidad con vistas a crear una nueva Grecia dotada de ambos. Pero en su historia, como en tantas otras, lo que de verdad discernimos es un engañoso, ambiguo y caprichoso acertijo de violencia, pasión, poesía y simbolismo que subyace en el corazón del mito griego y se niega a ser resuelto. Así que volvamos a la historia. La boda fue un éxito rotundo. El cinturón cumplió su literalmente afrodisíaca función y la feliz pareja fue bendecida con lo suyo. 2 hijos, Polidoro e Ilirio, y 4 hijas, Ágave, Autónoe, Ino y Sémele. Cadmo todavía tenía que pagar por el asesinato del dragón, obviamente no iba a quedar impune. No obstante, Ares lo puso a trabajar para él durante un año olímpico, que por lo visto equivale a 8 años humanos, ¿vale? Después de esto, Cadmo volvió para gobernar la ciudad que había levantado, pero la maldición del collar consistía en contaminar cualquier tipo de felicidad o satisfacción que pudiera haber experimentado como rey. Tras muchos años de paz y prosperidad en Tebas, Ágave, la hija de Cadmo y Armonía, se había casado con Penteo, el hijo de Equión, uno de los 5 fundadores, ¿vale?, de la ciudad de Tebas. El quinto Esparto, que quedó en pie, como ya recordaréis. Harto de ejercer de soberano, pero al igual que tantos héroes después de él, incapaz de contener el espíritu viajero, Cadmo le dijo un día a Armonía: vámonos de viaje, veamos más mundo. Penteo está listo para ocupar el trono durante nuestra ausencia. Vieron bastante, muchos pueblos y muchas ciudades, vamos, un viaje de jubilados, por así decirlo. Entonces iban bajo la forma de una pareja corriente de mediana edad, sin pedir grandes recibimientos ni banquetes en su honor, solo los acompañaba un pequeño grupo de asistentes. Fue mala suerte, sin embargo, que Armonía metiese el collar maldito en su equipaje. Después de haber viajado bastante por Grecia, decidieron ir a visitar el reino que hay más allá del norte del Adriático, al sur de los Balcanes, y orientado hacia la costa este de Italia, que había establecido su hijo más pequeño, Ilirio, y que no nos sorprenderá saber que se llamó Iliria. Una vez allí, Cadmo se sintió súbitamente agotado y lleno de un insoportable temor, y clamó al cielo. A lo largo de los últimos 30 años he sabido en lo más hondo de mi corazón que al matar a aquella serpiente de agua mataba cualquier posibilidad de felicidad para mi esposa y para mí. Ares es despiadado. No descansará hasta verme tan aplastado en el suelo como aquella serpiente. Si sirve para aplacarlo y para traer más paz a mi desasosegada vida, traer más paz a mi desasosegada vida, dejad que la termine arrastrándome por el polvo. Así sea. Al ser natural de Tiro, es posible que Cadmo usase la palabra más frecuentemente empleada en todo Oriente Medio para decir que suceda de esta manera. Amén. ¿Vale? Para que más o menos me entendáis. Tan pronto como estas palabras salieron de su boca, la infeliz plegaria se hizo realidad. Su cuerpo empezó a encogerse por los lados y estirarse a lo largo. La piel se le cuarteó y formó suaves escamas y la cabeza se le aplastó en forma de diamante. La lengua, que había gritado aquel horrendo deseo hacia los cielos, ahora entraba y salía disparada entre sus 2 colmillos. El hombre que en su día fue Cadmo, príncipe de Tiro y rey de Tebas, cayó retorciéndose al suelo, convertido en una serpiente común. Armonía soltó un gran alarido de desesperación. Tened piedad, dioses. Afrodita, si eres mi madre, demuestra tu amor ahora y deja que me una en el suelo con aquel a quien amo. Los frutos del mundo son polvo para mí. Ares, si eres mi padre, demuestra misericordia. Zeus, si, como dicen, eres tú mi padre, entonces en nombre de toda la creación ten piedad, te lo suplico. Claro, Armonía estaba dudosa de su nacimiento y de quién eran sus padres. Así que, sin embargo, no fue ninguno de estos 3 quien oyó sus ruegos, sino la piadosa Atenea, que la transformó en una serpiente. Armonía se deslizó por la tierra tras su marido, serpiente, y se entrelazaron amorosamente. La pareja vivió sus días en las sombras de un templo consagrado a Atenea, dejándose ver solo cuando necesitaban calentarse la sangre a la luz del sol de mediodía. Cuando les llegó su fin, Zeus les devolvió su forma humana a tiempo para morir. Sus cadáveres se llevaron a enterrar con gran ceremonia en Tebas, y Zeus envió a 2 grandes serpientes a guardar sus tumbas por toda la eternidad. Así que dejaremos a Cadmo y Armonía en su descanso eterno. Murieron sin enterarse de que en su ausencia su hija más pequeña, Sémele,
había soltado en el mundo una fuerza que lo cambiaría para siempre, porque podría ser que en la siguiente historia, en el siguiente capítulo, se formase el último dios del Olimpo. Así que muchas gracias por quedaros, darle like, compartirlo con la gente, y espero que hayáis disfrutado de este capítulo y nos vemos pronto de nuevo en un nuevo capítulo de Historias del Elíseo.